Vamos a empezar. Ahí va, bien. Vamos a ver. Hola, Laura. Aquí está el chat. Bueno, a ver, vamos a arrancar. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a hacer como una clase, digamos, intermedia. ¿Qué quiere decir que esta clase es intermedia? Ahora, a partir de esta clase y las que lleguen, vamos a empezar a trabajar lo que son los grupos funcionales. Estos grupos funcionales tienen una dada reactividad. Pero para poder trabajar la reactividad y para entender algunos fenómenos que involucran lo que llamamos los mecanismos de acción, los mecanismos de cómo actúa los distintos tipos de grupos funcionales, lo que vamos a hacer primero es ver una clase intermedia donde vamos a aprender dos cosas. Vamos a aprender a mover electrones, a usar flechas y vamos a aprender a ver la importancia de la acidez y la basicidad en moléculas orgánicas. Como siempre, cualquier cosa, preguntan. ¿Okay? Bien, vamos. En el problema 1 lo que me dice es, bueno, utilice las flechas curvas para explicar las siguientes reacciones. Lo que vamos a ver es que las flechas indican movimiento de electrones. Cuando hay una ruptura o formación de enlaces, hay movimiento de electrones. Y esos movimientos de electrones los tengo que graficar, aclarar, mostrar de alguna manera, cuando yo indico el mecanismo de acción, el mecanismo de reacción de estas moléculas. Se usan siempre flechas que son curvas. Y estas flechas curvas en realidad indican cómo se mueve físicamente el par o el electrón. Y es muy importante tener en cuenta, bueno, ¿cómo decido cómo se mueven? Siempre se mueven de los elementos que sean más electronegativos o estén polarizados con carga negativa hacia los centros positivos. Vamos al primer caso. Tengo acá el cianuro, tengo un yoduro de metilo, o casualidad, ¿saben qué es esto? Lo que vieron recién. Esto es un halogenuro de alquilo, al cual lo está atacando un nucleófilo, que es el cianuro con carga negativa. ¿Y qué ocurre? Lo vieron recién. Vieron el mecanismo, vieron el porqué, vieron todo, lo vamos a ver bien en la clase que viene, pero el cianuro, que es un nucleófilo, que tiene carga negativa, que tiene un par de electrones disponibles, ataca a este enlace carbono-ioduro, lo sustituye al ioduro y el ioduro se va llevándose siempre el par de electrones para dar el iodo menos y formando esto que se llama acetonitrilo. Metilo con un cianuro. Bien. Veamos el siguiente. ¿Qué pasa? Acá tengo lo que se llama un amiduro de metilo. Es una amina que, si bien las aminas son básicas, también pueden perder protones, es muy difícil, y esta base es una base muy fuerte, porque el ácido conjugado, como vamos a ver, es muy débil. Este amiduro de metilo, esta carga negativa, ataca a este grupo funcional, que vamos a ver que se llama carbonilo. Ahora, me van a preguntar, ¿por qué ataca acá o por qué ataca acá? Fíjense, en realidad, escrito así no se entiende muy bien, pero acá la unión es entre el carbono y el ioduro. Es una unión sumamente polarizada, donde el carbono tiene una densidad de carga positiva, el ioduro tiene una densidad de carga negativa, y en esta unión polarizada, donde tengo un dipolo, carga positiva, carga negativa, el nucleófilo, es decir, el que busca, vamos a ver la clase que viene, densidades positivas o cargas positivas directamente, ataca. Ahora acá, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde va a atacar? Pues acá tengo una unión carbono-hidrógeno y se terminó.
¿Por qué acá el amiduro ataca al carbonilo y no ataca al metilo? Este metilo de acá no está polarizado. La única unión que está polarizada es esta, porque está el carbono unido al oxígeno. Entonces tiene una densidad de carga positiva, una densidad de carga negativa, y lo que ocurre es que al atacar esta carga negativa con el par de electrones entero acá, se produce la unión, fíjense, entre el carbono y el amino. Acá el amiduro, el NH. Pero este par de electrones, al ingresar acá, genera que el par de electrones pi migre hacia el oxígeno. Con lo cual ahora el oxígeno, al tener un nuevo par de electrones, que dibujé acá en rojo, adquiere una carga negativa. Pero esto no termina acá. Esta estructura no es una estructura tan estable. Se tiene que estabilizar. ¿Cómo se estabiliza? Se estabiliza mediante un nuevo movimiento de electrones. La carga negativa o el par de electrones del oxígeno, este rojo, vuelve a migrar para acá, ¿sí? Y lo que se va ahora, ay, está mal puesto esto, y lo que se va, perdón chicos, lo que se va ahora es el OCH3. Puse mal la flecha, no se va el amino, se va el OCH3. La flecha que tengo que poner, esta roja, tendría que estar acá. Si se fuera esta, como puse yo, ¿qué pasaría? En realidad volveríamos a la izquierda, ¿sí? Lo que se va es el OCH3, y ojo, el OCH3 se va llevándose el par de electrones que acá se lo puse a la mina, y por lo tanto queda como esto que se llama metóxido negativo. Hasta acá, ¿me siguieron el movimiento de electrones? ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. El tercero, ¿qué es? El ataque a un halógeno de alquilo, conocido hoy, presentado por Roxana, y lo que lo ataca es el amino de esta amina, de esta base, del nitrógeno, de la amina. Ataca acá a la unión carbono-cloro, que es una unión polarizada, donde el carbono tiene una densidad de carga positiva y el cloro negativa, puesto que es muy electronegativo. El nucleófilo ataca la zona de densidad positiva, adiciona este NH2 C3, es decir, hace en realidad una sustitución, y el cloro se va, como este aporta el par de electrones, el cloro se va llevándose ese par de electrones y saliendo entonces como cloro menos. ¿Dudas del problema este? No sé si hay más de este, no me acuerdo, a ver. Sí, sigue, bueno. Pero, ¿dudas de esta parte? ¿Se entendió? ¿Cambio de diapositiva? Bien. Sí, se entendió. Ahora, bárbaro. Seguimos. Es siempre lo mismo, lo vamos a ver 1000 veces, pero me interesa que se entienda. A ver, siempre es del nucleófilo hacia la zona de densidad positiva, que vamos a ver, o les explico en Rosana, se llama electrófilo. Del nucleófilo hacia el electrófilo. De la densidad de carga negativa o carga negativa neta hacia la zona de densidad positiva o carga positiva. Una cosa importante que voy a recalcar. Este CH2 menos tiene lo que llamamos una carga formal, es decir, tiene una verdadera carga. Mientras que este carbono, o este oxígeno, de este doble enlace, tiene no una carga formal, sino una densidad de carga. Es decir, una carga, si se quiere, parcial, no una carga formal o total. Entonces, la densidad de carga, esta carga negativa de este metileno, el CH2 se llama metileno, ataca una zona de carga positiva, que es la del carbono, del enlace polarizado carbono-oxígeno. Al atacar acá, está trayendo este par de electrones, el par de electrones del enlace pi se abre y acá queda una carga negativa. Con lo cual, esto de acá sí es una adición. Es decir, todo se junta. A más B da C.
Fíjense, el CH2 con esta parte que es una cetona, se adicionó a este carbono, que es el carbono que tiene el oxígeno, y el oxígeno, al adquirir un nuevo par de electrones, queda con carga negativa. Todas las rupturas que vimos hasta acá, hasta el D, rupturas o formación, son rupturas que llamamos heterolíticas, es decir, rupturas que involucran pares de electrones, ya sea porque se transfieren, porque se mueven, pero son rupturas o formación de enlaces heterolíticos. Mientras que acá, lo que vamos a ver acá entre el E y el F son reacciones de tipo que llamamos radicalarias. Estas reacciones radicalarias suponen no el movimiento de los dos electrones, sino el movimiento de un electrón. Es decir, el enlace se rompe de tal forma que una parte de la molécula se queda con un electrón y la otra parte de la molécula se queda con el otro. Esta es una ruptura radicalaria. Vamos a ver que esta ruptura se produce con luz. La luz rompe el bromo, generando un bromo punto rojo y un bromo punto azul, es decir, un radical rojo acá y un radical azul, es decir, dos radicales. Fíjense que estos radicales han quedado con un número de electrones impares, es decir, para completar su octeto le faltaría otro más. Mientras que en todas las reacciones que vemos hasta el D, si bien hay migración, movimiento de electrones, siempre se conserva el octeto. Por último, en el F de este problema, tengo un radical bromo, que vino de acá, digamos, por ejemplo. Este radical atacó acá, ataca los electrones estos rojos, los dibujos son electrones de enlace pi, porque el pi, ¿por qué no el sigma? Porque el pi, hoy les explicó Rosano en la clase pasada, son orbitales que electrones que están más accesibles, porque están por arriba y por abajo del plano, mientras que interactuar con electrones del enlace sigma supone tratar de pasar una serie de nubes electrónicas que no es lo que le resulta más fácil a ningún radical o grupo funcional o carga negativa que quiera ocurrir. Entonces, ataca si bien impar, solo puede unirse con uno para formar acá el del bromo. Saquen el hidrógeno este que quedó de más, no sé por qué, y el otro, el que queda acá, quedó con el otro rojo que está acá. No sé por qué acá está mal. Saquen el hidrógeno, cuando lo volví a poner, quedó mal. Queda el bromo, saquen el hidrógeno, que se incorporó acá. Acá faltó un hidrógeno que se comió. Y el hidrógeno este y este hidrógeno se quedaron con uno de los electrones del enlace acá rojo. ¿Está? Bien. Quiere decir que, ojo, esto es un radical y lo que formé acá es un radical. Si bien el bromo es un enlace sigma acá esto quedó con un electrón en orbital p, determinando que toda esta molécula, en definitiva, sea radicalaria y pueda seguir reaccionando. Mientras que, en general, cuando uno obtiene moléculas de este tipo, incluso moléculas de este tipo, la reacción no continúa, digamos, golpeando contra nada. Se reordena, se pierden cargas, pero no hay una nueva formación de enlaces. Yo cuando se los mandé esto, no se los mandé porque tuvimos muchos problemas para subir al campus. De último voy a hacer lo que hizo Rosana, se las voy a mandar por mail las 2 clases de la semana pasada. No sé por qué no anda el campus, no andan un montón de cosas. Bien, ¿dudas de este problema 1? Sí, profe, yo tengo una sobre el punto D. O sea, la carga negativa está sobre ese metileno y no sobre, claro, ahí, no sobre el oxígeno que tiene 2 pares de electrones libres y es un electronegativo. No, está bien. Esto que ves acá
es una cetona. La cetona tiene un cierto carácter ácido, por eso vamos a recalcar después. Frente a una base muy fuerte, esta cetona, que en realidad es la cetona, pierde el protón pierde el protón de este metilo. Esto se obtiene como base conjugada de la acetona. Entonces, te repito, la acetona, que es una acetona, pierde con una base fuerte su protón, que está al lado de este carbonilo, y eso ataca esto. Si bien es verdad que el oxígeno sostiene mejor la carga, la que acá en realidad está reaccionando, porque hay una reacción previa, es el carbono como carbanión. ¿No llegaron a ver hoy carbaniones y carbocationes? Sí. Sí, lo presentó. ¿Carbocationes o no llegaron? Bien, esto es un carbanión. Digamos, estoy de acuerdo que el oxígeno lo sostiene mejor, pero esto no es una reacción donde el oxígeno adquiera la carga. Es una reacción diferente, de ácido base. Ok. Gracias. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Nada? Bueno. Seguimos. A ver. Con eso presentamos lo que era el movimiento electrónico, pero ahora vamos a ver lo que es la resonancia, que es prima hermana, pero no es lo mismo. Con las flechas que yo puse recién, lo que indicaba era movimiento de electrones para reacciones, en realidad todo esto son reacciones químicas. La resonancia implica movimiento de electrones dentro de una misma molécula. Repito, esto fue movimiento de electrones entre moléculas, la resonancia es movimiento de electrones dentro de la misma molécula. A ver, puntos importantes. Las resonancias se escriben entre paréntesis, muy importante. Las resonancias, las formas de resonancia, las formas resonantes, se escriben con una doble flecha sola. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esto no es un equilibrio. Esta flecha indica resonancia. Si fuera equilibrio, tendría una flecha para un lado y otra flecha para el otro. Son convenciones los que le estoy dando. Esto me indica estar en resonancia. ¿Qué significa resonancia? Que estas dos formas pertenecen a la misma molécula. ¿Cómo se obtienen? Si esta carga negativa migra para acá y se abre el oxígeno, como veníamos viendo recién, me da esto. Fíjense que si esta carga negativa vuelve para acá y se abre el oxígeno, me da esto. Son dos formas, ¿sí?, de la misma molécula en resonancia, ¿sí? Perfecto. Como, a ver, si la miran, en realidad los oxígenos llevan banderita, no. Los oxígenos no llevan banderita. Yo acá lo puse azul, rojo, pero en realidad es lo mismo. Son dos oxígenos, uno con doble enlace y otro con carga negativa. Por ende, estas dos formas de resonancia, en este caso, no va a pasar siempre, son equivalentes. Y de hecho, uno escribe lo que se llama un híbrido de resonancia, que es esto, donde indica que la carga negativa puede estar tanto en el de arriba como en el de abajo, y que este enlace está como doble punteado. Quiere decir que a veces el doble enlace va a estar de este lado, o que a veces el doble enlace va a estar de este. Bien. Recuerden algo importante, y es que qué es lo que se mueve, qué es lo que migra, ¿sí? Ya sea lo anterior, el problema anterior, ya sea acá, son o bien los electrones pi, o bien los electrones no enlazantes de valencia, ¿sí? Los que sobran en el oxígeno, el nitrógeno, etc. Bueno, y como dijimos antes, estas son formas resonancia o resonantes, que a veces, no siempre, dan híbridos de resonancia. Ahora, este híbrido de resonancia es muy importante saber que es más estable que las formas resonantes individuales. ¿Se entendió esto? Igual ahora vamos a practicar.
Es importante esto, no es un equilibrio, ¿sí? Son dos formas de ver la misma molécula por movimiento electrónico. Bueno, sigamos, antes de pasar. Bien. Entonces, muy importante, ojo, las estructuras resonantes definen no solamente la posición de los electrones pi o los electrones no enlazantes. Y esto es lo más importante, la posición de los átomos no cambia. ¿Sí? Como dijimos recién, miremos ahora cómo van los movimientos. Dijimos, este par de electrones migraba hacia acá, este migraba hacia acá, con lo cual me daba esta estructura resonante. Si ahora la miro de nuevo acá, esta va para acá, y da esto. ¿Correcto? Entonces, las flechas, acuérdense, curvas con enteritas, indicaban el movimiento de un par de electrones, y lo más importante es que siempre hay que tener cuidado, ¿sí? Acá lo indiqué desde el par de electrones, acá lo indiqué desde la carga negativa, porque no dibujé el par de electrones. Siempre tenemos que dibujar bien de dónde y hacia dónde va la flecha. El par de electrones, o la carga negativa, como lo quieran ver, toqué mal, genera esto que aparece acá, que es un doble enlace. Si este par de electrones genera la formación acá de doble enlace y el par de electrones pi viene para acá, convirtiéndose en realidad en un par de electrones de no enlace. Las estructuras estas no tienen por qué ser equivalentes. Ahora lo vamos a ver. Es decir, puede haber alguna que sea más importante, la vamos a llamar principal, y alguna que no es tan importante, de menor estabilidad, que la vamos a llamar secundaria. Lo importante es que por movimiento de electrones se pueden interconvertir. En este caso, como vimos recién, es el mismo anterior, las dos estructuras son equivalentes, las dos son principales, pero no siempre va a ocurrir eso. Y una cosa igual que antes, a diferencia de los radicales, las formas resonantes siempre cumplen con el octeto, es decir, no queda ningún electrón desapareado. Bien. Con todo este bagaje que expliqué, vamos a ver el problema 2. ¿Alguna duda antes de que arranque? Perdón. A ver si. ¿Alguna duda de esto? ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. A ver, me dicen, si esta estructura y esta son estructuras resonantes. A ver, para que haya resonancia, tiene que haber movimiento electrónico. Si acá el 1, ¿sí? Un par de electrones pi, del enlace este triple, carbono, nitrógeno, migra hacia la zona positiva, hacia la zona de nitrógeno, ¿qué ocurre? Ocurre que se forma este doble enlace acá. ¿Y qué pasa con esto? Hay acá con esto. Pasa que al desaparecer este par de electrones de acá, el que queda con carga positiva es el carbono. Y el nitrógeno, al moverse ese par de electrones para acá, ya su carga positiva desaparece y queda positivo. Repito, se mueve un par de electrones pi. ¿Se mueve hacia dónde? Hacia el nitrógeno positivo, hacia el nitrógeno que está deficitario en electrones. Se mueve un par entero. Al adquirir al nitrógeno ese par de electrones, ya no tiene más carga positiva, ya quedó como tiene que ser. Este oxígeno no se ve afectado porque no entra en resonancia, ¿sí? En la resonancia que estamos planteando al menos, pero este carbono, al perderse ese par de electrones y cedérselo al nitrógeno, quedó con carga positiva. Este y este son dos estructuras resonantes. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna duda de esta resonancia A? ¿Duda? No, se entendió. Bárbaro. Veamos el B. A ver,
Yo dije que no hay resonancia. Ustedes díganme, ¿por qué no hay resonancia? Porque cambia la posición de un átomo. ¿Qué dije antes? Dije que la posición de los átomos no tiene que cambiar. ¿Y acá qué ocurre? Acá lo que ocurre es que un hidrógeno de este metilo migra como protón, ojo, hacia este oxígeno, generando esto. Y generando acá un metileno con carga negativa. Pero esto no es una resonancia. Dije, un protón del metilo migró hacia el oxígeno. Entonces no hay resonancia, lo que llamamos transferencia de hidrógeno de protón. ¿Sí? ¿Lo ven todos? ¿Lo ven todos, chicos? Un hidrógeno de acá se fue acá. Esto no es resonante. No hubo ningún movimiento electrónico. Quedó con una carga negativa porque eso se fue como protón y le dejó el par de electrones del enlace al carbono. Y al venir un protón acá, carga negativa y carga positiva, esto me quedó como OH. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Esto es lo mismo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué me cuenta? Transfirió un hidrógeno del amoníaco al oxígeno. Al oxígeno. ¿En qué forma está el hidrógeno? ¿Cómo se transfiere? ¿Como hidrógeno? ¿Como hidrógeno punto? ¿Qué pasa con el par de electrones? ¿Cómo se transfiere de acá a acá? Los dos electrones se los queda el nitrógeno y después el par de electrones libre que tiene el oxígeno son los que permiten que se una uno de los hidrógenos que estaba en el amoníaco. Bien, pero una aclaración. El hidrógeno se transfiere como protón, ¿sí? Deja su par de electrones, se adquiere carga positiva y por eso este oxígeno de acá ahora tiene una carga positiva, ¿sí? Porque bien dijo vos, el par de electrones lo tuvo que ceder al hidrógeno que venía como protón, acéfalo. Correcto. Entonces, no hay resonancia, hay transferencia de hidrógeno o de protón en este caso. Ahora, este de acá sí hay resonancia. ¿Por qué? A ver, porque, fíjense, cada vez que yo pongo flechas hay migración de electrones. Y acá. La carga negativa, esta indica que hay un par de electrones adicional a los que tiene que haber. Este par de electrones migra hacia el nitrógeno, ¿correcto? Pero hay una doble migración. Este par de electrones migra hacia acá, con lo cual, en una estructura intermedia que no puse el nitrógeno, me quedaría sin carga. Ahora, un par de electrones del nitrógeno adicional migra nuevamente hacia el CH2. Con lo cual, este par de electrones generó este doble enlace. Este nitrógeno que ahora tenía, ¿ven? Tenía acá este enlace pi, se dio ese par de electrones, con lo cual otra vez se quedó con carga positiva, y este de acá, que ahora tiene un par de electrones de más, se quedó con carga negativa. El oxígeno de abajo del nitro, se llama nitro, no le pasó nada. Pero como la estructura no cambió, ni la distribución de los átomos, ni la posición de los átomos, digamos que hubo migración de electrones, con lo cual simplemente esto es resonancia. Es una doble migración de pares de electrones. Bien, ¿dudas de esto? Profe, una consulta, se me cortó el internet y no escuché nada del C, pero por lo que veo migró un hidrógeno del NH3 hacia el oxígeno, ¿no? Exactamente, migró, lo que expliqué es que migró más que un hidrógeno, se llama transferencia de hidrógeno, un protón. Fíjate que acá esto perdió un protón, por eso perdió la carga positiva, y acá justamente se le pegó un protón y por eso quedó la carga positiva acá. Sí, tal cual.
Gracias. No, de nada. ¿Más dudas? ¿Más dudas? No. Buenísimo. Seguimos. Hoy la clase va a ser cortita. De vez en cuando nos toca. La que viene va a ser re larga, pero hoy va a ser cortita. A ver. Dice, dibuje las formas de resonancia importantes para con los compuestos. Bueno, ¿cuáles son lo que yo te decía? Las principales y cuáles las secundarias. Esto que yo les contaba antes, que está acá, tiene un CH2 con carga positiva, ¿sí? Es decir, se formó lo que llamamos un carbocatión, y el oxígeno sabemos que tiene un par de electrones de no enlace. Esto proviene de un éter. Este par de electrones, ¿qué le va a pasar? Este par de electrones de acá va a tratar de compensar esta carga positiva, pero al migrar esto hacia el enlace oxígeno-carbono, en definitiva para que este carbono CH2 se vuelva neutro, el oxígeno produce un doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Porque el par de electrones ahora pasa a formar el enlace pi, y el oxígeno, al perder su par de electrones, queda con carga positiva. La estructura de resonancia principal pero que no, que es muy electronegativo. Los carbonos pueden soportar cargas positivas y generar lo que llamamos carbono. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se vio cómo se analiza? Una pregunta, o sea que porque el oxígeno soporta mejor las cargas negativas, ¿por eso es secundaria? No, porque soporta peor las cargas positivas, que es lo que estoy analizando. Yo dije, la conclusión es que el oxígeno soporta mejor las cargas negativas, pero el carbono soporta mejor las cargas positivas que el oxígeno. Acá está soportando una carga positiva, y el oxígeno, que es muy electronegativo, no soporta bien las cargas positivas. Por eso es secundaria. En realidad, si yo tengo que analizar de estos dos, la estructura resonante principal va a ser esta. Principal también quiere decir mayoritaria, y esta va a ser minoritaria o secundaria. Lo que pasa es que no se dice mucho minoritaria, sino que se dice secundaria. Pero bueno, esto se va a formar, pero en una determinada cantidad, un determinado grado bajo. Si ahora miramos esto, ya lo habíamos visto antes. Yo les había comentado que esto surge de que este CH2 en realidad negativo es porque este aldehído, el CH3 de al lado, este es el acetaldehído, pierde un protón, porque ese protón es extraído por una base muy fuerte, ya lo vamos a ver de acá un par de clases, y con esa base fuerte, esto se produce por una reacción ácido-base, me queda este carbono como carbanión. Ahora, este carbanión, este par de electrones extra de alguna forma que tiene el carbono, migra hacia el enlace este carbono-carbono, generando el doble enlace. Simultáneamente el carbono no puede quedar con 5 patas, así que tendría 2 y 2, 5. El enlace los electrones pi, migran hacia el oxígeno, generando entonces una carga negativa. La estructura principal va a ser esta. Esta es la secundaria. Si bien ustedes van a decir el oxígeno soporta mejor la carga negativa, en realidad la molécula real, la molécula que se formó por cuestiones de acidez y basicidad, es esta, y parte de esto va a migrar hacia acá, hacia esta estructura. Pero no es que la estructura
se formó de esta manera, ¿correcto? Se formó de esta manera, movió electrones y se formó esta. Digamos, de alguna manera van a encontrar que esta no es la mayoritaria, sino que la mayoritaria, cuando veamos reacciones de condensación aldólica, va a ser esta. Si bien esta, la carga negativa está mejor soportada por el oxígeno que por el carbono. Y acá, esto que es una amida, de alguna manera es una, por este lado lo veo como un aldehído, por este lado lo veo como una amida, tenemos dos cuestiones, dos maneras de razonar. Por un lado, este carbonilo, el par de electrones pi, puede venir para acá, generando un oxígeno negativo y un carbocatión. Por otro lado, el nitrógeno tiene un par de electrones libres que pueden venir para acá y abrirse para acá, generando un doble enlace carbono-nitrógeno y la carga positiva porque se dio su par de electrones, y este de acá va a tener la carga negativa. Bien. Ahora, tanto este como este son secundarias, no son estructuras tan estables como una amida neutra. Claramente una amida neutra es mucho más estable que este juego de cargas de resonancia, donde tengo el carbocatión y el oxonio o oxígeno negativo, o tengo, peor aún, una amina con el doble enlace cuando la estabilidad venía dada por el carbono-oxígeno. Vamos a ver que esta unión no es tan estable cuando veamos amidas como esta de acá. Entonces, esta es la principal o la mayoritaria, y estas dos se forman, pero son minoritarias o secundarias. Bien, ¿dudas? Perdón, quería hacer una pregunta sobre la molécula principal en el A. En ese caso, el oxígeno tiene el par de electrones libres y después a los otros carbonos está unido a los dos por enlace simple. Sí. Es un éter. Es como el agua, pero en vez de meterle a hidrógeno le pusiste 2 metilos. Bueno, gracias. Es un éter. Bárbaro. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? En esa molécula la carga formal positiva está sobre el carbono, ¿no? O sobre el hidrógeno. Sobre el carbono. Me parece como me quedé dibujada así, la dejé igual. Siempre las cargas positivas nunca están sobre el hidrógeno, siempre están sobre el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, siempre están sobre el carbono o los heteroátomos. Ok, gracias. Si no están sobre el... Esto venía escrito así, por eso se los dejé, pero esto tenés total razón, esto va acá. A mí no me termina de quedar claro, no me termina de quedar claro justamente esa molécula, porque el oxígeno en la principal de la... en ese el oxígeno no estaría cumpliendo el octeto. ¿Cómo que no? Tenés un par de electrones acá, un enlace simple acá, otro acá, y otro par de electrones que no dibujo porque no estoy involucrado en resonancia. Ok. No dibujo, o sea, no estoy dibujando el octeto, estoy dibujando los pares de electrones involucrados en resonancia, nada más. Sí, cumple el octeto, le falta otro par de electrones que no estoy involucrado en nada. De hecho, acá también tenés 2 pares de electrones, ¿sí? Y no lo estoy poniendo. ¿Sí? ¿Más duda? ¿Pregunta? ¿Sigo? Sí, dale. Dale. Con eso terminamos de ver estructuras resonantes, resonancia, no hay más problemas. Ahora vamos a ver muy por arriba, porque esto lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos
ácidos carboxílicos y aminas. ¿Qué entendemos o cómo nos manejamos con ácidos y bases? Ustedes ya vieron, Rosana les explicó, ya ven en inorgánica, sabiendo que un ácido es un donor de protones y que una base es un aceptor de protones. En toda reacción de equilibrio ácido-base tengo un ácido que reacciona con una base, puede ser agua, puede ser otra base, y siempre se genera una base conjugada del ácido y un ácido conjugado de la base. Ácido, base, base, ácido. Ahora, este equilibrio viene caracterizado como cualquier equilibrio por una constante de equilibrio. Si yo escribo este equilibrio general, agarré ácidos, voy a tener que es el hidronio por A menos, que era la base conjugada, dividido el ácido por el agua. Si yo considero que el agua en sí misma tiene una concentración de 55,5 fija, que yo la puedo establecer, puedo pasar de esta constante de equilibrio a una constante de acidez. La constante de acidez tiene incluida la concentración del agua en sí misma. Ahora, esta constante de acidez, ¿qué me indica? Cuanto mayor sea la constante de acidez, más fuerte es el ácido. Cuanto mayor sea la constante de acidez, más fuerte es el ácido. Ahora, hay un parámetro que se utiliza, que se llama pKa, que ya lo vieron, que es menos logaritmo de la constante de acidez, y este pKa indica lo contrario. Cuanto menor es el pKa, más fuerte es el ácido. Entonces, a valores altos de Ka, ácido fuerte, a valores chicos de pKa, ácido fuerte. Pero además, en este equilibrio ácido-base hay una cosa que es importante. Cuanto más fuerte sea el ácido, más débil va a ser su base conjugada. Lo mismo que cuanto más fuerte sea la base, más débil va a ser su ácido conjugado. Bien. En química orgánica, no hablamos ahora de inorgánica, los valores de Ka van más o menos entre 10 y 50. 1010 es en compuestos inorgánicos, donde tenemos valores muy altos. Y bueno, y el pKa, como dice acá, va de menos 10 a 50. Acá es menos 10, chicos, menos 10. Acá es menos 50. Bueno, veamos. Apliquemos esto ahora. Junté problemas. Ahora, me dice, ¿cuáles de las siguientes reacciones se llevan a cabo como están escritas de acuerdo con los valores de pKa en la tabla que están al final de la serie? Yo los copié, porque está al final de la serie. Tengo el ácido cianhídrico y tengo este acetato de sodio. La reacción me da el cianuro de sodio y el ácido acético. ¿Qué les parece? ¿Va a ocurrir esta reacción o no va a ocurrir? Yo pongo en un tubo de ensayo ácido cianhídrico, pongo acetato de sodio, no lo intente porque el ácido cianhídrico mata en más o menos 30 segundos, pero bueno, estamos jugando en papel. El ácido cianhídrico tiene un pKa de 931, el ácido acético de 476. ¿Se va a producir esta reacción? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué piensan? Es un ácido fuerte, así que debería disociarse. Pero también la reacción inversa. A ver,
¿Les parece sensato, sentido común, que un ácido débil genere un ácido fuerte? ¿Ustedes creen que este ácido débil va a ceder su protón para generar este ácido fuerte? No, ha sido más fuerte que él. Este ácido, como tiene un pKa menor que el cianhídrico, tiende más a perder el protón de lo que tiende el cianhídrico. Por ende, si hubiese alguna posibilidad, la reacción sería hacia la derecha. Hacia la izquierda, o sea, de acá hacia acá. Pero esto no existe, porque eso se tiene que formar por reacción del cianhídrico con el acetato de sodio. Entonces, el cianhídrico con el acetato de sodio no reacciona para dar esto, no se produce, porque este cianhídrico es mucho más débil que el ácido acético que va a formar. ¿Lo ven todos esto? Esto es muy importante, porque esto lo vamos a tener que aplicar después cuando veamos ácidos carboxílicos, que por ahora lo estamos haciendo con un ácido inorgánico. ¿Lo ven o no? O sea, en una palabra, no es posible que un ácido más débil reaccione para un ácido más fuerte y tachamos esta reacción. No es viable. ¿Todos de acuerdo? Hola, dejaron de preguntar últimamente. Sí, se entendió. No. Siguiente, me dicen ustedes. ¿Y el etanol con el cianuro de sodio, para dar el tóxido de sodio y el ácido cianhídrico? ¿Este es viable? Si se va a producir realmente el desplazamiento de izquierda a derecha. Yo creo que sí, porque es... No. Es lo mismo que antes. Es un ácido débil que tendría que dar ácido más fuerte. Claro, el etanol. O sea, a ver, piensen ustedes, cuando ustedes el alcohol le agregan sal, ¿se forma clorhídrico? Nunca vi eso. O sea, si ustedes al alcohol le agregaran cloruro de sodio en vez de cianuro de sodio, acá diría ácido clorhídrico, y jamás se forma ácido clorhídrico, no. Nuevamente, tengo un ácido muy débil, todavía más débil que este, que va a generar otro ácido débil, pero este es 7 órdenes más débil que este. Entonces, no es posible nuevamente que un ácido más débil reaccione para un ácido más fuerte respecto de él. Obviamente, este ácido es súper débil. ¿Sí? Entonces, el equilibrio solo es posible si el ácido que reacciona es más fuerte, es decir, menor pKa que el obtenido. Nuevamente, esto no funca. No funciona. Es decir, ni el A ni el B son posibles. Bueno, pero busquemos una que sea posible. ¿Qué ocurre? Yo ahora acá tengo un fenol, pKa 988. Reacciona con un oxidrino. Genial. Ahora, el pKa, acá tengo el ácido, su base conjugada, y el oxidrino, su ácido conjugado es el agua. El fenol tiene un pKa de 988 y el agua tiene un pKa de 16. Entonces, acá, el fenol es más ácido que el agua. Por ende, el equilibrio sí es posible, sería el que puse acá, la ficha arriba, porque el pKa de partida, del ácido de partida, es mayor, el Ka es mayor que la constante de acidez del agua, o el pKa, si quieren, es menor que el pKa del ácido obtenido. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Buenísimo. Bien. Y del problema 6 que queda, me gustaría, que son muchos, no son muchos, que le dice que están proporcionados, no están proporcionados todos. Les dejé acá, esto está sacado de la teórica, lo volví a poner acá, se los voy a mandar para que lo hagan. Todos los valores de los pKa
Cuando ven esta cosita así es aproximadamente, para que ustedes puedan decidir del resto de los pares, si no se quedan sin practicar, porque no hay ejercicio de práctica, cuáles realmente cuáles de todos los equilibrios son posibles. Bien. ¿Alguna duda de esto? Sí, profe, una pregunta de la diapo anterior. Esa. Sí. La de abajo. Sí, por eso volví para atrás. ¿Cómo se puede dar la flechita esa de abajo, digamos? ¿Está? ¿Viste que dice la flechita de arriba o la de abajo? Y seleccionamos que ocurre la de arriba, pero ¿cuándo se da la otra? Sí. La otra sería cuando, o sea, en realidad está mal ponerla de abajo, porque vos no puedes decir que acá, tenés toda la razón, no puedes decir que acá esto va a dar esta, ¿sí? O sea, lo que puedes decir es que podrías poner esta acá, pero es mentira, porque eso sería decir que vos tenés esto y da esto, pero si vos mezclaste cianhídrico con esto, mezclaste alcohol con cianuro de sodio o con agua, lo que sea, o con, cloruro de sodio, no te da nada, no pasa nada, no ocurre nada, no burbujea nada, no ocurre nada. En general la de abajo no tiene sentido ponerla. Esto no tiene sentido, tenés toda la razón. Nunca me la vas a ver a mí poner, me vas a ver poner esta, no esta. Esto me lo vas a ver poner cuando tenemos estructuras que existen en la posibilidad de, no resonantes, pero sí que existen de dos maneras, ¿sí? Que puede estar de una manera o de la otra, como por ejemplo, cuando vimos hace un rato la transferencia de protón. La transferencia de protón a veces puede ser que la estructura que vos obtenés sea más estable que la de partida, pero no en ácido base, porque eso no tiene sentido. ¿Sí? Porque si yo esto lo mezclo con esto, es esto con esto, lo que tengo con lo que tengo, no lo que podría tener por reacción. Tenés toda la razón. Pero bueno, yo lo copié de lo que ponía la guía. Claramente pasarla de arriba. O va a ser esto o va a ser esto. Eso es seguro. Sáquenla de abajo siempre. Ok, gracias. De nada. ¿Dudas? Bueno. Dejo de compartir. Aguántenme un minuto. Qué rápido. Quiero, para avanzar, porque así la clase que viene no va a ser tan larga, darle muy poquitito. Después la voy a pasar a la otra, porque la pasé hoy. No se me asusten. Quería darle esto. 2 minutos para que la clase que viene arranquemos con sustitución. Ya que estuvimos viendo flechas y equilibrios y cuestiones de esas, yo quiero que entiendan que todo lo que vimos, las últimas que vimos, son reacciones. Las reacciones químicas se pueden siempre estudiar de dos maneras. Por el tiempo de reacción que genera, o se pueden estudiar por su mecanismo. Y quiero que quede como muy grabado para la clase que viene el miércoles. Hay 4 tipos fundamentales, principales de reacción. Las reacciones de adición, o sea que A más B va a dar D, si se quiere, se unen, se adicionan, y de 2 moléculas genero una sola. Las reacciones de eliminación, donde A y B voy a tener al revés, A, y A va a generar D más E, o sea, va a haber una ruptura. Las reacciones de sustitución, que es más de este tipo, A más B va a dar D más E, porque algo se sustituye y algo se va. Vamos a ver que siempre hay lo que llamamos un grupo saliente, un grupo entrante y un grupo saliente, llamémoslo así, y algunas de reordenamiento donde los bloques se mueven y
Vamos a ver todo esto en detalle. Lo primero que vamos a ver la clase que viene va a ser las primeras reacciones de sustitución. Y es muy importante para nosotros, los químicos, que las reacciones, más allá de que sean de adición, de eliminación, de sustitución, nos interesa saber cómo se producen, es decir, cómo ocurre esta reacción. ¿Qué enlaces se forman? ¿Qué enlaces se rompen? ¿Qué intermediarios hay? ¿Qué temperatura se utiliza? ¿Qué medio de reacción necesito? ¿Qué solvente pongo? Bueno, todas esas preguntas están relacionadas con el mecanismo de reacción. Y hoy les mencioné algo, lo vuelvo a mencionar porque lo vimos. Yo estoy formando lo que llamamos radicales. Tenemos esta ruptura que yo llamé homolítica o simétrica. Es decir, cada parte de la molécula se queda con un electrón del enlace. Recuerden que habíamos dicho, bueno, que el movimiento es uno viene para un lado y otro viene para el otro. Mientras que en las otras reacciones, que llamamos reacciones iónicas, reacciones polares, la ruptura es heterolítica, es decir, uno de los dos integrantes, uno de los dos bloques del enlace, se queda con el par de electrones adquiriendo una carga negativa y el otro positiva. Eso es lo que vimos todo el tiempo en el problema 1. Primero vimos las heterolíticas y después vimos las homolíticas. Ahora, importante, como vamos a ver reacciones de sustitución, quiero que les quede claro que una reacción de sustitución significa que yo tengo un sustrato que tiene un bloque y que tiene que reemplazar ese bloque, ese grupo funcional, por otro. R es lo que vamos a llamar la cadena hidrocarbonada. A va a ser el grupo saliente. Y B va a ser el grupo que ataca, el grupo atacante, que de acuerdo a qué tipo de sustitución tengamos, va a ser, créanme, nucleofílica, electrofílica, etc. La clase que vamos a ver sustitución nucleofílica, pero B es el grupo que ataca, el grupo atacante. Sustituye B, sustituye A para dar esto, y A tiene que salir, y lo más importante es que el A que sale tiene que estar estable. Si el A que sale no está estable, esta reacción no ocurre. Se va a haber muchos puntos a tener en cuenta que los voy a reiterar a lo largo de la clase que viene 800 veces, y es que el reactivo sea un buen reactivo para atacar, que el grupo saliente sea un buen grupo saliendo y se estabilice, y que estén dadas todas las condiciones para que de sustrato y reactivo tenga los productos. Y que para describir esto nuevamente, ¿cómo describo un mecanismo de reacción? Tengo que dibujar y describir en detalle la ruptura y la formación de enlaces. Por eso les enseñamos hoy todo lo que es movimiento electrónico, flechas, tanto de los enlaces covalentes como los movimientos de carga. Y es importante que, última diapositiva, va a haber dos formas de que esto ocurra. Una forma va a ser en etapas, es decir, llamamos una reacción no concertada, donde en la primera etapa se va a formar lo que llamamos un intermediario de reacción. Ese intermediario es una entidad propia, es aislable, ¿sí? Existe, tiene existencia. Y una segunda etapa donde ese intermediario de reacción va a reaccionar con el verdadero, si se quiere, reactivo, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener las reacciones concertadas. En las reacciones concertadas, todo se produce en un único paso. Ese paso se dibuja entre corchetes. Ese paso, acá me falta el simbolito que dice, bueno, esto es un intermediario de reacción. Los intermediarios de reacción no tienen existencia propia. En realidad, los intermediarios de reacción son estructuras que uno supone que ocurren en la reacción. Nadie pudo aislar nunca, ¿sí? Acá, esta estructura intermedia. Los intermediarios de reacción sí son aislables. Los estados de transición, como se llama esto, un estado de transición,
no son aislables. Y la ruptura de enlaces, tanto de ruptura como de formación, se produce simultáneamente. Y como les dije antes, nadie pudo aislar esto. ¿Correcto? Bien, y esto nos queda ya, fin, para la clase que viene, que vamos a ver a los fenómenos de ahí. Bien. Bueno, por suerte la clase es corta. Tenemos clases largas, muy largas, clases muy cortas. Terminamos. Así que si tienen dudas o quieren aprovechar la hora que queda, no tengo problema. A ver, noticias, o sea, aclaraciones, porque con el campus no puedo poner nada últimamente. Les cuento que el viernes, no, el miércoles tienen clase conmigo, los fenómenos del kilo, sustitución nucleofílica, etc. El viernes se les va a hacer a todos, en general, a las 3 de la tarde, cuando tenemos el horario de consulta, la devolución de sus problemas de práctica. No sé si Rosalía al final los mandó ya, los estaba mandando, los problemas de práctica corregidos. Ya lo corrigieron todas, se corrigieron los chicos, Franco, Lucía, y Lucía el viernes les va a contar, les va a decir cómo hay que hacer, cómo vamos a hacer para, cómo se hace, perdón, para expresar bien. Muchos hicieron bien el problema, pero todavía lo que cuesta es encontrar la terminología, expresar correctamente lo que quieren decir. Están bastante bien, me dijeron, pero bueno, Lucía quiere contarles, lo va a hacer ella esta vez, otro día va a ser Franco, les va a contar los errores que tuvieron, les va a mostrar cómo redactar mejor, etcétera, ¿sí? Así que bueno, los que quieran, hoy ya se pueden ir, los que quieran se pueden quedar a consultar. ¿Correcto? Gracias, profe. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias.